buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Bienvenidos una vez más aquí a Cinevisión junto a don Osvaldo Santana. Saludos amigos, aquí de nuevo en Careo con don Luislito Santana. Bueno, otro programa más en este año 2023. Mucha gente optimista, Osvaldo, comenzando este año. Es un año none. ¿Cuál es que son de que más venturosos? Pero este es ¿Son nuestro los nones segundo o los programa pares? de este sí, año. Pero ya. todavía estamos inaugurando, tú sabes que estamos fraquecitos. Los nones son los que terminan en números así. Impar. Como impar. Par y none. Llueve más o menos los nones. Que los años hembra, que son los pares, son más productivos, según nuestra tradición. Pero tú sabes mucho. Pues yo soy un hombre que viene de ahí. ¿De dónde ahí? Entonces, de nuestras creencias y nuestras vivencias. Entonces, 2023, cultura popular. Sí. 2023, un año preelectoral, anunciado por el presidente Abinader como un año en el que se van a reforzar todos los proyectos de inversiones de este gobierno. Estamos entrando ya prácticamente casi en el tercer año de su gestión y él está como una tromba, Osvaldo, lanzado, inaugurando proyectos. Estuvo esta semana, en Puerto Plata, hizo anuncios importantes en Pedernales, están los ministros relacionados con inversión publicando lo que están haciendo. Hay como un relanzamiento del gobierno, ¿eh? Bueno, el presidente está trabajando aceleradamente o cuando no trabajando haciendo anuncios. El proyecto, ¿verdad?, segunda fase para el desarrollo del turismo en Puerto Plata fue anunciado este miércoles y también el presidente reveló que en la provincia de Pedernales empresas privadas asociadas a el gobierno a través del famoso fideicomiso que ha estado tanto en debate para Pedernales, van a iniciar 2 hoteles, las 2 primeras y más importantes infraestructuras. Muy buenas noticias, imagino, para la gente de Pedernales, que ya está un poco incrédulos. He visto gente interesante, vi ahí un artículo muy bien llevado del colega Tony Pérez, hablando de la ralentización o de la falta de iniciativa. ¿Tony Pérez? Yo dije, sí, Tony Pérez, un pedernales conocido, colega periodista, que planteando el tema y de hecho reclamándole al gobierno, aunque no es de Pedernales, también Alfonso Tejeda, un compañero nuestro, abordó el tema, que qué pasa con Pedernales, y recordándole al presidente Abinader que sí, que no es solo la otra parte, el sur también existe y que tiene una deuda, más que una deuda, un compromiso, porque él se ha empeñado. Bueno, ya se aprobó, ¿verdad?, en el Congreso el fideicomiso de Pedernales, que dos atrás, aunque querían politizarlo, decir que era la oposición que tenía objeciones. El de Pedernales hablo. Hubo oposición, pero más bien se trataba de observaciones. Y más que la oposición, los ambientalistas que advirtieron que que había que deslindar claramente, así mismo esa palabra, deslindar claramente lo que son las zonas para el desarrollo turístico, porque hay 3 zonas, que hay Cabo Rojo, que es un parque nacional Cabo Rojo Bahía de las Águilas, que no debía ser tocado, luego lo que es parte del Parque Jaragua y la propia Bahía de las Águilas, que en el proyecto que había mandado el Ejecutivo al Congreso había una parte solapada, utilizaron esa palabra, es decir, una parcela sobre otra, y entonces eso podía dar pie a que le marcharan a una parte que debía ser protegida. Ya quedó claro, el presidente de la República mandó una corrección al Congreso, una adenda, la nueva versión del fideicomiso se aprueba, ¿verdad?, excluyendo claramente lo importante es que las cosas se cumplan, que se agote el debido proceso y que las zonas protegidas queden así. Sabemos que la gente de Pedernales está esperando, está ansiosa, quiere el desarrollo. Y hay gente que probablemente no le importa lo que puede ocurrir con el medio ambiente, pero Pedernales es lo que es, precisamente por sus recursos naturales, todos los asuntos que son partes que tienen que ser preservadas y respetadas y conservadas para que no desaparezcan.
Y cuando digo Pedernales también hablo de Oviedo, con los lagunas, con el Parque Jaragua, toda esa zona que son valores de la República, de la Nación, y que si bien son parte de lo que son los activos para el desarrollo, tienen que ser preservadas, tienen que ser cuidadas, no pueden ser deterioradas porque entonces se pierden esa parte. Si el todo no puede destruir las partes, y los pedernalenses, algunos, tienen que entender que es así. Ellos obviamente tienen derecho, mientras más rápido mejor, pero las cosas tienen que hacerlas con cierto orden porque sí, está el interés particular de la población, pero la república es una sola, es un conjunto. Y lo que son recursos de la nación tienen que ser protegidos, y esa fue, digamos, que la principal cuestión que ralentizó el conocimiento en el Congreso. Y no fue ni siquiera una demanda para que la cosa quede clara de la oposición, sino de los ambientalistas, Grupo Jaragua y otros, que reclamaron con mucho vigor que eso se hiciera de acuerdo con la norma y preservando esos recursos fundamentales para la vida natural. Otros seres tienen derecho, sí, las especies menores que habitan en esa parte de la isla. Sí, esto fue uno de esos temas clave que tocó el presidente de la República. Siempre Pedernales, desde que llegó Abinader, ha estado en el foco. Ya hablamos también del relanzamiento de una segunda fase del desarrollo turístico en Puerto Plata, que por cierto estuvo ahí uno de los cruceros más grandes del mundo en esta semana. República Dominicana también registró cifras especialísimas en el manejo. Fue una noticia positiva para el gobierno, ¿verdad? Lo que se ha sido resaltado, eso, de la cantidad, fueron 8 millones de personas no dominicanas, ¿verdad? O de personas que llegaron a la República por diferentes vías, aéreas 7 millones y por cruceristas, de otra manera, algo así como 1 millón y pico. Está en buen pie, el año le ha comenzado, incluso bueno, y el impacto que tuvo la llegada de esos 8 millones de ciudadanos no dominicanos, de turistas, pueden ser que llegaran en eso algunos por vía marítima, cruceristas que se montan y puede ser que pasen por aquí, pero de acuerdo con la información del Ministerio de Turismo, avalado también por el Banco Central, estamos hablando de que eso tiene un impacto en la economía de no menos de 8.000 millones de dólares que entran a las arcas nacionales o a empresarios, a la República. Y eso obviamente también es buena noticia para el gobierno, una semana de buenas noticias. Sí, porque te iba a decir también que en esta semana el CONEP reconoció la labor Consejo Nacional de la Empresa Privada. Reconoció la labor del presidente Abinader con su apoyo, su impulso a eso, a las labores de desarrollo que se están dando desde ahí. Y sin dudas que este ha sido un buen comienzo para el presidente, que ha estado sentándose poco en el Palacio en estos días para salir a promover estas cosas, estos proyectos que sin lugar a duda en un año preelectoral también tratan de posicionarlo, si es que él va a aspirar a la presidencia, no lo ha dicho todavía. Bueno, han sido, ¿verdad?, un principio de buenas noticias, pero hay amenazas que no podemos, nosotros aquí hemos resaltado todas esas cosas positivas que están ahí latentes. El país, vinieron las noticias de crecimiento también de todo el año pasado, 5% de economía. Pero las grandes amenazas que tenemos son la inflación, que están ahí. Cada vez las cosas cuestan más, hay que ir con más dinero a comprar la comida. Los usos, cualquier cosa, hablamos de la comida, pero tú vas a comprar una lata de pintura que el año pasado costaba tanto y ahora te cuesta más. Un cuartito de pintura de aceite va a proteger con pintura, una escalera que tú has hecho y tienes que pintarla. Te cuesta 500 y pico de pesos. Y así se va. Y ni hablar de verdad de los alimentos. Es una amenaza que tiene la economía, digamos, hablamos entonces de la inflación, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la calidad y el modo de vida de los dominicanos. Es verdad, según las estadísticas, que en el año pasado algunas más personas salieron del hambre, pero igual cuesta bastante alimentarse, vivir, pagar los transportes y todas esas cosas. De modo que el problema de la inflación debe llamar la atención del gobierno. Y también, ojo, que son amenazas permanentes, pero nos olvidamos. Es un año que se advierte ya que puede tener eventos que relacionados que no podemos controlar, como es el tiempo.
se habla de que podríamos tener una temporada ciclónica muy activa y desde ya, temprano. Y eso es costos. Una nada más que pasa implica costos para la República. Pero bien, y están los otros, que son los que tendremos que aprender a vivir. Inseguridad, delincuencia y demás. Pero hay otras cosas que debemos ver aquí en Careo y quizás es tiempo de la pausa. Dilo tú, que lo regresamos dices en más breve bonito con estos comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos ya de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, tú hablabas de algunos desafíos, buen inicio para el gobierno, sobre todo ese laborantismo del presidente de la República, pero también hay grandes desafíos para la República Cuando Dominicana. tú dices laborantismo, se puede interpretar como que el laborantismo es política. También, las dos cosas, porque todo el mundo sabe que esas no son cosas fortuitas. Hay todo un esquema que tiene que dinamizarse ahora entrando el año, Osvaldo. Claro, hay una inversión real que se está haciendo, pero eso no se está haciendo encerrado en un despacho. Otros pudieran decir obras de gobierno, en acciones de gobierno. El Entonces, laborantismo se ve como que es campaña. Las dos cosas, las dos cosas. Entonces, hay una situación que se está dando que no me gusta al comenzar el año, Osvaldo. Temas como el cólera, que ya se han registrado 17 casos. El Colegio Médico se atreve a afirmar ya eso que es ha habido muertes. Eso es un brote, ¿verdad? Sí, no pueden decir que no. No es epidemia todavía, pero es un brote. Y tienen focalizada la zona donde están saliendo estos casos. No uno allá, otro aquí, sino que en esa zona de las márgenes del río Isabel y Osama, esos barrios La Sursa, por ahí, se dice. Sursa. Sí, entonces, los médicos, el Colegio Médico que el gobierno tiene que prestar la atención a esa entidad, el gobierno está dándole de espalda al Colegio Médico y sus reclamos, está diciendo ya que ellos, que son los médicos que están en los hospitales, que hay casos de cólera que no están siendo aceptados, como si el gobierno estuviera ocultándolo. Eso es un detalle que debe prestarse la atención. Se habla de 17 en Haití, van más de 400 17 muertos. Aquí en la República. En la República Dominicana. Y un muerto claro, ya. Un muerto. Sí. Pero en Haití, que estamos aquí al ladito, usted sabe lo que está pasando. Y la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que en 31 países del mundo se han anunciado ya brotes de casos de cólera. Y en muchos de esos, por encima de la media de lo que ocurre en el año. Y que no hay vacunas, ni estamos preparados para enfrentar una situación que pueda ser de tipo epidémico con relación a esto del cólera. Lo que nos pone, así como hablábamos de ese comienzo bueno, con mucha perspectiva, abrir los ojos, Osvaldo. Sí, bueno, lo que más preocupa del cólera, quizás mucho más en un sentido que lo de la COVID, es que para este caso hay un problema con las vacunas. Tú no puedes lanzar una campaña de vacunación contra el cólera, no porque no exista, sino por lo siguiente. Tengo aquí un informe de la Organización Mundial de la Salud que dice que el mundo está sufriendo una escasez sin precedentes que no se había visto en un momento así, de vacunas de cólera, pero es al mismo tiempo por la cantidad de países que tienen brotes de cólera. Y entonces eso, con el problema de los desastres climáticos, plantea una amenaza de crisis por esa causa. Entonces, dice que en el 2022, 31 países reportaron brotes más extendidos y mortales de lo normal. Y la cifra supone un 50% más que años precedentes. Es una advertencia del director general de la OMS, el señor Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y él dice que Haití, Siria y Malawi están entre los países más afectados. Dice que estos brotes simultáneos han generado una penuria de vacunas, usó esa palabra, una penuria de vacunas que ha llevado, yo diría, escasez al Mecanismo Internacional de Coordinación de Inmunizaciones para tratar de ver cómo contenerla, pero en general hay un serio problema, no hay vacunas. Entonces imagínate que entonces preventivamente hay que hacer suficiente
para que esto no se nos convierta en una crisis, que este brote de la SURSA no se extienda. Se habló en algún momento de un caso en San Carlos, pero no quedó claro. Hay hasta un debate si realmente el muerto del que se habla, que ocurrió en un centro médico de Santo Domingo, en el hospital Félix María Goico, realmente fue por cólera. El colegio médico parece que dijo que sí, pero el director dice, Jesús María Guerrero, que no, que fue por problemas renal. El asunto es que la humanidad realmente tiene cada vez más problemas en materia de salud y de tipo ambiental. Por eso es que hay que preservar los recursos y la forma de vida en su estado más natural posible y respetar las zonas protegidas, porque que en la medida en que los seres humanos invaden, atacan y dañan las zonas protegidas, pues gérmenes, cualquier tipo de vida que existe en esos sitios que están atacados, salen y se pueden convertir en amenazas. Entonces la FAO también ha hecho una alerta nueva, que es otro problema que no teníamos para comienzo del año. Dice la organización, esta es la FAO para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, que activó la alarma este pasado miércoles, una alerta acerca de la presencia de casos de influencia aviar altamente patógena ya en varios países de América. Y dijo que la FAO dice que ya hay casos de gripe aviar en Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, México y Perú. Venezuela está muy cerca de nosotros, aunque había ahí que el ministro de Agricultura dijo que nosotros estamos blindados. Así dicen, pero imagínate. Entonces, la FAO advierte que esto ocurre en un momento en que se da un proceso global de migraciones, de aves, no sí, de habitantes que también están migrando. Entonces dice que eso es especialmente de atención porque hay un proceso de migración de aves desde el norte del continente hacia el sur y pasan por el Caribe. Porque si tú estás situado en México, Estados Unidos o Canadá y vas hacia el sur, tienes que pasar por el Istmo, por Centro, y te vas entonces a Sudamérica, pero pasa por el Caribe. Por cierto, nosotros los dominicanos recibimos aquí aves migratorias del norte que vienen huyéndole al frío. Y esas aves, dice la FAO, pueden ser agentes transportadores y transmisores de la gripe aviar. Pero en lo que tiene eso impacta naturalmente en la industria avícola. Entonces los avicultores tienen que prepararse, el Ministerio de Salud tomar las medidas para que eso no nos afecte. Ojo, no queremos alarmar a nadie, pero la FAO ha señalado que no hay que preocuparse en lo que tiene que ver con los seres humanos. Dice que según las evidencias científicas, que la influenza aviar, que es altamente patógena, no se transmite a los seres humanos mediante el consumo de aves o huevos, siempre que sean bien cocinados, para decirlo en español. Así es que se puede seguir comiendo sin miedo, ¿verdad? Los ponches con huevo que le echaban leche y vino Hay que cocinarlo bien, pero no hay riesgo de que ese tipo de influenza llegue a través de los alimentos a la gente. Solo hay que cocinarlo bien, pero naturalmente eso es una amenaza y una advertencia para cuidar nuestro mundo avícola, que es una fuente fundamental de alimentación. Nosotros no comemos nada más pollos cada mes, no menos de 8 millones. Comemos mucho pollo. Bueno, por cierto, y huevos. Huevos también, huevos. Y a propósito de huevos, se celebró la pasada semana, tanto el lunes como el viernes, los mercados binacionales sin huevos dominicanos para que los compran en Haití. Pero se llevó con la gente en la previa, los haitianos llevaron muchos huevos. Sí, pero la agricultura lanzó primero la disposición de que no se podía vender huevos a Haití, exportarlos hacia esa nación, aunque ya ahora está terminando los 15 días que ellos pidieron de tregua para que no se lleven huevos allá. Era como una situación de previsión de una posible escasez en el mercado local. Lo que hay que producir más huevos.
Hay que bajar entonces los alimentos para que las gallinas hagan su trabajo, ¿verdad? Y puedan alimentar a estas dos naciones, porque nosotros estamos prácticamente en este producto llevándonos a Haití en los hombros. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo, el Senado, las cámaras de diputados se pusieron la pila entrando el 2023 también. Este ha sido un año de mucho activismo. Vi que el presidente de la República se comenzó. Llamó una prolongación de la legislatura, que es una extraordinaria. Emitió un decreto para que se extienda. Convocando de manera extraordinaria las cámaras legislativas. Hasta el 15 de febrero. Y dentro de los temas candentes es una facultad que tiene el presidente. Cuando se termine el periodo legislativo, ¿verdad? Después de cada legislatura o durante la legislatura, la Constitución de la República faculta al Poder Ejecutivo, en este caso obviamente al presidente de la República, a iniciar se llama periodo extraordinario de sesiones. Entonces la Cámara entra en este periodo, en esa legislatura extraordinaria, que es la que tú acabas de hablar, se inicia desde ya, de inmediato, y se prolonga hasta el 15 de febrero. Van a tener pocas vacaciones los legisladores. No, tiempo 27, para resolver lo que querían resolver. Para el 27 de febrero comienza la ordinaria. Y hay un tema que está bien candente, que es la reforma electoral. El presidente no fija los temas que deben tratarse, pero sugiere que se conozcan algunos y otros que puedan aparecer en ese periodo. Pero uno de los más candentes es el de la reforma electoral. O sea que desde el año del 2020, finales de 2020, comienzo de 2021, se estuvo hablando de esto y se crearon mesas temáticas en aquel diálogo nacional convocado precisamente por el Ejecutivo para conocer temas muy puntuales sobre lo que tiene el futuro de la República Dominicana. Y ahí entró el tema de la reforma electoral y la ley de partidos políticos. Tú sabes que el año 2020 tuvo que trabajarse los procesos electorales y la selección de los candidatos de los partidos políticos con una ley, dicen algunos, motrenca, una ley con demasiados entuertos, y que el Tribunal Constitucional tuvo que enderezarlo en medio del camino. Esta es una ley que al final está operando en base a retazos, modificaciones, eliminación de algunos artículos, en fin. Pero ahora se trata de hacer algo que no va a quedar a la perfección como quisiera la mayor cantidad de partidos o movimientos posibles, pero se busca corregir algunas de esas fallas que tanto daño le hicieron al sistema democrático. Le van a dar chance a que se haga esto antes del 15 de febrero, que es cuando termine esta convocatoria extraordinaria. No habrá excusa. Me llamó la atención, sin embargo, en el decreto, que no lo vi el completo, no lo encontré. Incluso la nota que despachó la DICOM enumera un grupo de proyectos e iniciativas que están en el Congreso, que el presidente la menciona, ¿verdad?, como que deben ser priorizadas y que deben ser aprobadas en este periodo, en esta legislatura extraordinaria. Sin embargo, no vi que lo mencionara taxativamente las leyes que tienen que ver con la organización electoral. Pero parece obvio, porque incluso yo vi una solicitud formal del senador Genao, del Partido Reformista, Rogelio Genao, que le solicitó el Partido Reformista de manera formal al presidente de la República, al Ejecutivo, que emitiera, ¿verdad?, el decreto que dispusiera, ¿verdad?, la convocatoria de las cámaras en un mayor tiempo, que permitiera, primero, que no perimiera, sobre todo el proyecto de la Junta, el enfoque de Genaro era en esa dirección, y que se pudieran aprobar las leyes electorales, vale decir, la ley 15... 87. No,
La del sistema de partidos políticos. No, esa es la... Bueno, pero en fin, la ley electoral, la de la Junta y la ley de partidos políticos. Son dos que a la postre serían como una suerte de códigos si se juntasen en una suerte de documento. Pero la cuestión es que son prioritarias, igual que las que enumeró el presidente de la República, que por cierto vi ya al cierre, en el último día de sesiones, el jueves, que aprobaron la famosa ley de fideicomiso. Pero así como prioridad... Y aprobaron también la del Código Civil. De registro civil, la ley de registro civil, que desde 1944 es una de las leyes que ha sufrido menos modificaciones. Pero lo importante es que el presidente creó, yo creo que con eso él cumple, hay que reconocérselo, creó las condiciones para que los legisladores hagan la ley electoral, las correcciones que demanda el momento histórico y también que se apruebe la ley de partidos. No hay razones. Entonces, ahora le corresponde a las cámaras que la vea de nuevo, porque ya la de la Junta, la ley electoral ya había sido sancionada por el Senado con varias imperfecciones, sobre todo la queja de que habían desapoderado, habían disminuido más propiamente determinadas capacidades de la Junta sancionadora, sobre todo de los ilícitos electorales, y también se señalaba como que la Junta quedaba expuesta, digamos, a la voluntad de los partidos. Todo eso debe ser enmendado y hecha las reformas debidas, que el Senado las apruebe sin ningún reparo, porque si el Senado las rechaza, lo que se haga en el Congreso, en la Cámara Baja, entonces la ley se cae. Y el Senado no tendría razones para hacerlo, porque la Cámara, si hace lo debido, digamos que la petición de más de 24 organizaciones políticas, comenzando por los más conocidos, los mayoritarios, vale decir de la oposición, Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, Bloque Institucional Socialdemócrata y varias organizaciones minoritarias firmaron un documento mediante el cual reiteran sus acuerdos, que fueron los acuerdos que se alcanzaron en el Consejo Económico y Social. Están los reclamos de la Junta y todo está claro, los reclamos de FINJUS y creo que incluso de Participación Ciudadana, lo tienen todo ahí. Y la ley no se puede aprobar, digamos, que no sea de una manera consona con lo que es la demanda de la sociedad, porque los legisladores, a fin de cuentas, no deben legislar para sí, ni para los partidos mayoritarios que controlan la Cámara, sino para la nación. De modo que es un tema que quedaría superado y le caería muy bien a un partido y a un presidente que se quieren reelegir. No pueden aprobar una ley que la oposición considere, como dijo Lito ahorita, mostrenca, una ley con fallo y con asuntos que solo convenga a una parte. Y lo que tiene que ver incluso con la fijación de topes para el financiamiento de la campaña, yo creo que eso, desde el punto de vista ético, si se puede hablar de ética en política, a quienes más le conviene que se apruebe, no es a la oposición, se puede decir de alguna manera, y no exagero, sino al propio gobierno, que tiene cuarto. No es que van a coger, yo no estoy diciendo que van a coger los recursos del Estado para gastarlo en una campaña, pero ustedes saben que no es lo mismo hacer una campaña electoral desde arriba. Se pierde también desde arriba, pero no es lo mismo que hacerla desde abajo. Es decir, que ellos tienen más medios para aprobar la ley que convenga al interés nacional. Sí, es tiempo de la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en Careo. Tema también que impactó mucho en esta semana que está concluyendo, Osvaldo, la puesta en funcionamiento de un plan de transporte escolar. Me acordé de cuando yo estaba estudiando, teníamos los grupos estudiantiles allá en mi pueblo, que uno pedía transporte para los estudiantes, transporte. Y era para los muchachos que venían de las zonas rurales más lejanas. Yo también era semirural.
pero venían gente a pie de las zonas cañeras, del Palmar, de esos campos más lejanos. Conuquito, San Ramón, Santa Honduras, Ana, Uvilla, El Jobo, Mena, Bate y 6. Sí. Eso era duro, el Palmar, a pie. A pie, estamos hablando de... Ese solazo sí, de nosotros los sureños. sobre todo a la salida. Entonces, el gobierno ha anunciado esto. Tú sabes que yo los veía, y me va a excusar, esta rememoranza, porque lo repito mucho en mi vida. Yo veía esos muchachos que se iban caminando hacia San Ramón. Yo me decía, que vivía ahí en la zona urbanita de Tamayo, que si yo fuese ellos, no haría el viaje. O lo he dicho, que se necesitaba tener mucho interés y dedicación. Yo no hacía el viaje, pero siendo muchacho a mí me dolía tanto. Sí, era así. Entonces, esto, el presidente acaba de anunciarlo, comenzó con 50 autobuses, creo. Antes, no es la primera vez que se hace un esfuerzo como esto, también hay que decirlo, otros gobiernos, creo que el primero el de Hipólito Mejía en el 2000, 2004, y luego Danilo, Medina, en los de él, Leonel, ¿sí?, donaban algunos autobuses. Pero eso es otra cosa, eso iba dirigido más bien a los universitarios. No, también pero así escolar, un proyecto escolar de transporte escolar. A los muchachos también de las... Parece nuevo. De las secundarias. Ahora, con esta formalidad, es lo que yo quiero la novedad. Bueno, mira, los medios han sacado, decirlo así, de esa manera, no quiero, pero los medios han sacado la versión de que inicia un proyecto de transporte escolar. No es así. Es un proyecto piloto y no es en toda la República, pues los periodistas tenemos que contextualizar. Una palabra que llevamos a la práctica muy poco. El proyecto es piloto que se está aplicando solo en la provincia de Monteplata y algo del distrito, de Santo Domingo Norte, La Victoria y Hacienda Estrella. Eso está, que los dos pertenecen a Santo Domingo Norte y la provincia de Monteplata. Quiere decir, Monteplata, Peralvillo y Yamasá. No cubre Vallaguana. Monteplata, y se supone que Vallaguana, porque la provincia, estaba hablando de los municipios de la provincia. Y se habló en algún momento de Aina, pero eso no es un plan nacional de transporte escolar. Es un piloto, y es bien. Así es que se hace cuando se va a iniciar un proyecto, para no fracasar. Y luego deberían, por cierto, comenzar a zonas también. Monteplata es una de las provincias, pese a que tiene muchísimos recursos, que es rica en recursos, pero concentrada en un solo modo, dos modos fundamentales de producción, pero es de la más pobre de la República. Deberían implantarlo rápidamente en la segunda fase, en esa zona que se facilita, que allá el Valle de Neiva. Sí. Hay muchas comunidades y que el transporte también es bastante limitado. Vamos a la pausa comercial. Regresamos en breve con la parte final de Careo. Muy bien, estamos ya de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, esta semana Brasil fue noticia de nuevo. La anterior lo fue porque el presidente, el día 1 de enero, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió otra vez la presidencia por su tercer mandato, no de manera continua, sino que hubo un receso, ustedes conocen esa historia, que hasta fue sometido a la justicia y terminó preso un tiempo. Y ahora... Se tiró más de un año preso. Sí, ahora, después de jurar, los perdedores, como es que Osvaldo titula en un artículo muy bueno que escribió en pronosticamedia.com, que los guardias dejaron la sombra de los cuarteles. La guardia no, la derecha. La derecha dejó la sombra de los cuarteles para lanzar las calles las masas a las calles y tratar de tumbar ese gobierno recién instalado, pero no le fue muy bien definitivamente. No. En Brasil, recibió rechazo total de los países y del mismo pueblo brasileño. Sí, en Brasil y en otros países se está como evidenciando ese nuevo fenómeno de la derecha conservadora extrema, que en el pasado recurría mayormente a los cuartelazos. Utilizaba, con el apoyo de los Estados Unidos, en la época de las tensiones de la Guerra Fría, utilizaba a los cuarteles, a los guardias, y asaltaba el poder.
en desmedro de lo que eran las ansias mayoritarias de la población en pro de procesos democráticos y progresistas. En Brasil, pues la derecha, lo mismo que en Estados Unidos, que acá ha asumido con lo que hizo Trump, otra característica, y en Venezuela también, la derecha ha mostrado cierta capacidad de convocatoria. Es decir, ya la derecha que era oculta, que era pasiva, Balaguer la llamaba aquí la masa silente, maniobraba generalmente los conservadores. En Chile, la derecha dio su golpe de Estado con Pinochet, ¿verdad? De una 73. Trama cuartelaria, pero ahora estamos ante una derecha con tendencia fascistoide que sale. Así fueron los fascistas en Alemania, comenzaron así, con capacidad de convocatoria, movilización. Hay que apretarle la atención porque es una tendencia peligrosa. Ellos tienen capacidad ahora de convocatoria, usan los procedimientos modernos, WhatsApp, las redes y todas estas cosas, y se mueven, se movilizan. No son solo los atentados, las vías de hecho, los cuarteles, la guardia reaccionaria, sino que también están saliendo a las calles, están defendiendo lo que entienden que es su visión acerca del mundo, del crecimiento y de la vida. Ojo, entes progresistas tienen que hacerlo bien y deben evitar que esa derecha avance peligrosamente, porque la derecha no suele ser, digamos, favorable a los procesos de cambio y en pro de justicia distributiva, económica y social para los más desposeídos. De modo que contra esa gente, contra la derecha, siempre hay que estar en contra. Se nos ha ido el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, tenemos todas las posibilidades de que el próximo sábado a la 1 en punto de la tarde nos juntemos de nuevo aquí en Careo por Cinevisión. Don Osvaldo, pásela bien. Siempre es un placer. Tranquilidad, tranquilidad. Nos vemos el próximo sábado. Pásenla bien.